¿Alguna vez te has sentido perdido o atrapado en un mar de confusión, sin saber qué camino tomar? La vida moderna nos bombardea con tantas decisiones, distracciones y voces que, a menudo, nos es difícil escuchar la voz de Dios. Pero lo que quizás no sabes es que la solución está al alcance de tu mano, el discernimiento espiritual. Y no se trata de una habilidad humana o mental. Es un poder divino que te protege, te guía y te libera de las ilusiones del mundo. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras atrapado en un ciclo repetitivo, tomando decisiones impulsivas que solo te llevan a más frustración? Puede ser porque el discernimiento no está funcionando en tu vida como debería. Pero hoy, en este video, vamos a revelarte cómo puedes fortalecer tu discernimiento y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, protegiéndote de engaños, manipulación y negatividad. Este es el momento exacto para transformar tu vida. No pierdas esta oportunidad. Si deseas liberarte de la confusión y empezar a ver con claridad, quédate hasta el final de este video. Vamos a mostrarte cómo el discernimiento te dará el poder para elegir sabiamente, proteger tu alma y vivir con un propósito divino. Además, si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Muchas personas que ven estos videos no están suscritas y no querrás perder los próximos contenidos que pueden cambiar tu vida. Ahora, antes de seguir, ¿te has dado cuenta de alguna vez de que tus decisiones están influenciadas por emociones o distracciones? Es hora de descubrir cómo el discernimiento puede hacer la diferencia. Haz clic en el siguiente video y sigue explorando con nosotros este poderoso camino hacia una vida más conectada con Dios. El poder del discernimiento. El discernimiento es algo profundo, no solo una habilidad mental, sino un verdadero poder espiritual. Cuando buscamos discernir, no estamos simplemente analizando situaciones con la razón, sino viendo con la luz que Dios nos concede a través del Espíritu Santo. Este poder nos ayuda a atravesar las complejidades de la vida, protegiéndonos de engaños y guiándonos hacia la salvación. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto demuestra la importancia de discernir las influencias que nos rodean, porque no todo lo que parece bueno viene del Señor. A través del discernimiento, caminamos bajo la gracia divina, tomando decisiones alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones, donde constantemente somos bombardeados por voces que confunden, el discernimiento se convierte en nuestra ancla. Las influencias externas, como las falsas promesas de éxito y felicidad que el mundo ofrece, a menudo distorsionan nuestra percepción de la verdad. Sin discernimiento, fácilmente caemos en mentiras que nos alejan de la voluntad de Dios. La Escritura nos exhorta en Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto significa que el discernimiento nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra conexión con Dios, nuestra alianza con Cristo y nuestra misión en esta vida. El ego y las emociones descontroladas son grandes obstáculos para el discernimiento. La ira, el miedo y el orgullo oscurecen nuestra visión y nos llevan a tomar decisiones equivocadas. El miedo nos hace dudar de la voluntad de Dios, mientras que el orgullo nos impide reconocer que necesitamos aprender y crecer espiritualmente. Proverbios 4:23 nos aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí vemos que el discernimiento es una defensa contra los engaños del ego y las emociones desbordadas. Para afinar nuestro discernimiento, necesitamos oración constante, reflexión en la palabra y la humildad de reconocer nuestra dependencia de Dios. La falta de discernimiento nos mantiene atrapados en ciclos repetitivos de decisiones erróneas.
Relaciones tóxicas, hábitos destructivos y patrones negativos suelen ser resultado de no distinguir lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Jesús nos enseñó a reconocer los frutos de cada árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. El discernimiento es clave para elegir sabiamente y vivir una vida fructífera. Corremos el riesgo de quedarnos atrapados en caminos que nos alejan de la voluntad de Dios y nos impiden experimentar la plenitud de su amor y misericordia. El discernimiento también nos protege contra la manipulación y la tentación. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero usó el discernimiento para rechazar las trampas del enemigo y mantenerse firme en su propósito divino. Mateo 4:1-11. De la misma manera, cuando cultivamos el discernimiento, podemos identificar y resistir las tentaciones que aparecen en nuestra vida cotidiana. La oración, el ayuno y el estudio de la Biblia fortalecen nuestro discernimiento, haciéndonos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Al practicarlo, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios aumenta y nos volvemos menos vulnerables a las influencias negativas del mundo. Mundo de distracciones. Vivimos en un mundo diseñado para distraernos. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, estamos bombardeados por estímulos que nos alejan de la verdad y de nuestra conexión con Dios. Redes sociales, noticias alarmantes, publicidad constante, preocupaciones materiales. Todo parece estar diseñado para ocupar nuestra mente y hacernos olvidar lo que realmente importa. La Biblia nos advierte sobre esto en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin discernimiento, caemos en la trampa de vivir distraídos, perdiendo la oportunidad de escuchar la voz de Dios y entender sus propósitos. Las distracciones no solo vienen de afuera, sino también de adentro. Nuestras preocupaciones, ansiedades y deseos desenfrenados crean un ruido interno que nos impide percibir la guía del Espíritu Santo. Muchas veces oramos sin verdadera conexión, leemos la Biblia sin reflexionar en su mensaje o buscamos respuestas en lugares equivocados. Jesús lo dejó claro en Lucas 10:41-42 cuando le dijo a Marta: «Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria». Mientras Marta se preocupaba por cosas superficiales, María había escogido sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. ¿Cuántas veces nos parecemos a Marta, ocupados con todo menos con lo que realmente nutre nuestra alma? Las creencias limitantes también nos distraen. Pensamientos como «no soy lo suficientemente bueno», «Dios no me escucha» o «no merezco su amor» nos alejan de la verdad. Estas mentiras nos mantienen atrapados en la culpa, el miedo y la duda, impidiendo que experimentemos la plenitud de la gracia de Dios. Satanás es el maestro de la distracción, y su estrategia no siempre es atacar directamente, sino desviar nuestra atención con cosas aparentemente inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de nuestra fe. Por eso, 1 Pedro 5:8 nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La falta de enfoque en lo espiritual nos vuelve vulnerables a influencias externas que corrompen nuestra fe. Sin darnos cuenta, comenzamos a priorizar lo terrenal sobre lo eterno, lo urgente sobre lo importante. Pasamos más tiempo preocupándonos por nuestro futuro económico que por nuestra relación con Dios. Más tiempo en redes sociales que en oración. Más tiempo buscando entretenimiento que creciendo espiritualmente. La Escritura nos recuerda en Mateo 6:33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es cuestión de ordenar nuestras prioridades y entender que nada en este mundo vale más que nuestra comunión con Dios. El mundo seguirá lleno de distracciones,
pero tenemos la capacidad de elegir dónde poner nuestra atención. Dios no nos llama a vivir aislados, sino a ser conscientes de lo que consumimos, de en qué invertimos nuestro tiempo y a quién escuchamos. Desarrollar el discernimiento nos permite identificar lo que nos aleja de nuestra fe y fortalecer nuestra conexión con Cristo. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración en secreto, de buscar momentos de soledad para escuchar la voz de Dios. Mateo 6:6. Si queremos vivir en la verdad y no ser esclavos de un mundo de distracciones, debemos aprender a filtrar lo que entra en nuestra mente y corazón. Ego y emociones. El ego es un enemigo silencioso que nubla el discernimiento y nos aleja de la verdad. Se esconde detrás del orgullo, la autosuficiencia y la necesidad de tener siempre la razón. Nos hace creer que sabemos lo que es mejor sin consultar a Dios, que nuestras emociones son la única brújula válida y que podemos controlar la vida sin su guía. Sin embargo, la Biblia nos advierte en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El ego nos impide reconocer nuestras debilidades y, lo que es peor, nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Para ver con claridad, debemos humillarnos y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Las emociones, por su parte, son un regalo divino, pero cuando no están bajo control, se convierten en un arma de doble filo. La ira, el miedo, la envidia y la tristeza extrema pueden nublar nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Cuántas veces alguien ha dicho o hecho algo impulsado por la ira y luego ha lamentado las consecuencias? Santiago 1:19-20 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando las emociones dominan nuestra vida, corremos el riesgo de reaccionar en vez de actuar con sabiduría. El discernimiento nos ayuda a reconocer cuando una emoción es legítima y cuando está distorsionando nuestra percepción de la realidad. El miedo es una de las emociones que más obstaculizan el discernimiento. Nos paraliza, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos lleva a tomar decisiones basadas en la inseguridad en lugar de la fe. Pedro experimentó esto cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, permaneció firme, pero en el momento en que dejó que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Mateo 14:29-30. El miedo nos hace perder de vista el poder de Dios y magnificar los problemas. Sin discernimiento, confundimos la prudencia con la cobardía, la fe con la imprudencia y terminamos atrapados en la indecisión. El orgullo, por otro lado, nos hace confiar demasiado en nuestras propias capacidades y nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. Nos hace tercos, nos cierra a la corrección y nos aleja de la humildad que es esencial para el crecimiento espiritual. Los fariseos en tiempos de Jesús son un ejemplo claro de esto. Estaban tan llenos de orgullo religioso que no pudieron reconocer al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Jesús les dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Para desarrollar el discernimiento, debemos ser lo suficientemente humildes para admitir cuando estamos equivocados y lo suficientemente sabios para buscar consejo en Dios. El dominio del ego y las emociones no significa reprimirlas, sino aprender a manejarlas con sabiduría. Jesús también sintió tristeza, enojo y compasión, pero nunca permitió que sus emociones lo dominaran. Oraba, buscaba momentos de soledad con el Padre y tomaba decisiones desde un lugar de paz y claridad. Filipenses 4:6-7 nos da la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración,
la meditación en la palabra y la búsqueda constante de la presencia de Dios nos ayudan a someter el ego y las emociones a su voluntad. Solo así podemos discernir correctamente y caminar en su luz. Ciclos repetitivos. La falta de discernimiento nos atrapa en ciclos repetitivos, como si estuviéramos dando vueltas en el desierto sin encontrar la tierra prometida. Una y otra vez caemos en los mismos errores, entramos en relaciones tóxicas, tomamos decisiones impulsivas o nos alejamos de Dios cuando más lo necesitamos. Israel vivió esta realidad durante 40 años en el desierto porque no supieron discernir los tiempos de Dios ni confiar en sus promesas. Números 14, 33, 34. El discernimiento nos permite reconocer estos patrones y romperlos antes de que nos consuman, evitando años de sufrimiento innecesario. Uno de los signos más evidentes de un ciclo repetitivo es el sentimiento de estar estancado espiritualmente. Oramos, pero sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Intentamos avanzar, pero parece que algo invisible nos detiene. Volvemos a viejos hábitos de los que habíamos sido liberados, como si nunca hubiéramos aprendido la lección. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 12, 43-45, cuando habló del espíritu inmundo que regresa con otros 7 peores. Si no llenamos el vacío con la presencia de Dios, las mismas pruebas volverán una y otra vez, y cada vez serán más difíciles de superar. Estos ciclos suelen estar vinculados a la falta de obediencia y al autoengaño. A veces, sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero resistimos el cambio porque implica sacrificio. Queremos bendiciones sin transformación, crecimiento sin incomodidad. Los israelitas vieron milagros, recibieron maná del cielo, pero aún así dudaban y murmuraban. ¿Cuántas veces Dios nos da señales claras, pero seguimos eligiendo lo que es cómodo en lugar de lo que es correcto? Proverbios 26:11 lo dice con crudeza. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sin discernimiento, seguimos tropezando con la misma piedra. Romper estos ciclos requiere confrontación y cambio. No basta con desearlo, hay que tomar acción. Esto implica revisar nuestras decisiones pasadas, identificar los errores que nos han llevado al mismo lugar y, sobre todo, buscar dirección en Dios. A menudo, Él permite que vivamos las mismas pruebas hasta que aprendemos la lección. Como un maestro paciente, nos da nuevas oportunidades para elegir sabiamente. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida». Cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Salir de estos ciclos también requiere renovar la mente. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa cambiar nuestra forma de pensar, alineándola con la verdad de Dios. Si seguimos aferrados a creencias erróneas, emociones descontroladas y decisiones impulsivas, nunca avanzaremos. Pero si pedimos discernimiento y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, encontraremos la salida. No fuimos llamados a vivir atrapados en el pasado, sino a avanzar hacia la plenitud de la vida en Cristo. Intuición versus deseo. No todo lo que sentimos en el corazón proviene de Dios. Hay una línea muy delgada entre la intuición guiada por el Espíritu Santo y el deseo disfrazado de revelación. Muchas personas confunden sus anhelos con señales divinas y terminan tomando decisiones impulsivas, creyendo que están siguiendo la voluntad de Dios. Jeremías 17:9 nos advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». El discernimiento nos ayuda a diferenciar si algo viene de Dios o si es simplemente una proyección de nuestros propios deseos. Un ejemplo claro en la Biblia es el caso de Jonás. Dios le dio instrucciones precisas, pero su deseo de evitar la tarea lo llevó a huir en la dirección opuesta.
Seguramente, en su mente, justificó su decisión con pensamientos como, esto no puede ser de Dios, o seguramente hay otro camino mejor. Sin embargo, el discernimiento no se basa en lo que queremos o sentimos, sino en la verdad de Dios. A veces, lo que parece una gran oportunidad o una señal es solo el reflejo de nuestras emociones y ambiciones personales. ¿Cómo saber si es intuición divina o un deseo disfrazado? La clave es evaluar si lo que sentimos se alinea con la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará hacia algo que contradiga sus principios. También es crucial buscar confirmación en la oración y a través de consejos sabios. Proverbios 11:14 dice, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Si un pensamiento o impulso nos lleva a actuar apresuradamente sin consultar a Dios, probablemente sea nuestro deseo y no su dirección. El enemigo también puede usar nuestros deseos en nuestra contra, haciéndolos parecer inspiraciones divinas. Esto es especialmente peligroso cuando buscamos algo con desesperación, una relación, un negocio, un cambio de vida. Satanás intentó esto con Jesús en el desierto, ofreciéndole atajos a la gloria. Pero Jesús discernió la mentira y respondió con la palabra de Dios. Mateo 4:1-11. El discernimiento nos protege de tomar decisiones basadas en impulsos y de caer en trampas disfrazadas de bendiciones. Para desarrollar un discernimiento más afinado, debemos aprender a esperar en Dios. Muchas veces, la diferencia entre intuición y deseo se revela con el tiempo. Lo que proviene de Dios trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si algo genera ansiedad, urgencia extrema o confusión, es momento de detenerse y buscar claridad en la presencia de Dios. La intuición divina no nos empuja, nos guía con amor y certeza. Testes espirituales. El camino de la fe no es un sendero sin obstáculos, sino una serie de pruebas diseñadas para fortalecer nuestro discernimiento. Dios permite desafíos, tentaciones e ilusiones no para hacernos caer, sino para afinar nuestra visión espiritual y revelar la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Santiago 1:2-3 nos dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Cada prueba tiene un propósito, enseñarnos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Uno de los mayores testes espirituales es cuando algo parece bueno, pero en realidad no lo es. Así le sucedió a Eva en el Edén. La serpiente no le ofreció algo obviamente malo, sino algo atractivo, convincente, algo que parecía bueno a sus ojos. Génesis 3:6. La falta de discernimiento la llevó a caer en la trampa, y lo mismo ocurre con nosotros cuando no ponemos a prueba lo que creemos recibir. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece ser una bendición viene de Dios. Es crucial evaluar cada situación a la luz de la palabra. Dios también prueba nuestro corazón para ver si realmente confiamos en Él o solo en sus bendiciones. En Deuteronomio 8:2 se nos recuerda cómo Dios probó a Israel en el desierto para saber lo que había en su corazón. Muchas veces, cuando las cosas van bien, es fácil decir que tenemos fe, pero ¿qué sucede cuando las oraciones no son respondidas de inmediato, cuando los milagros parecen lejanos? Los testes espirituales revelan si nuestra fe es genuina o si solo estamos siguiendo a Dios por conveniencia. El enemigo también nos prueba, pero con un propósito distinto: desviarnos. Sus pruebas son trampas disfrazadas de oportunidades, relaciones, promesas falsas de éxito o placer inmediato. Intentó hacer esto con Jesús en el desierto, ofreciéndole reinos y poder si simplemente se inclinaba ante él. Mateo
4, 8, 9. Sin discernimiento, podemos caer en estos engaños creyendo que son respuestas de Dios. La diferencia entre una prueba divina y una tentación del enemigo es que la primera nos acerca a Dios, mientras que la segunda nos aleja de Él. La clave para superar estos testes espirituales es la intimidad con Dios. Cuanto más conocemos su voz, más fácil es detectar cuando algo no proviene de Él. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con el Espíritu Santo nos dan la claridad para enfrentar cualquier prueba con sabiduría. 1 Corintios 10:13 nos recuerda que Dios nunca nos permitirá ser tentados más de lo que podamos resistir y que siempre nos dará una salida. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y afilar nuestro discernimiento, acercándonos más a la verdad de Cristo. Protección contra influencias negativas. El discernimiento no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también actúa como un escudo espiritual contra influencias negativas. Vivimos en un mundo saturado de ideologías, tendencias y voces que intentan moldear nuestra forma de pensar, muchas de ellas contrarias a los principios del reino de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sin discernimiento, podemos ser manipulados por fuerzas espirituales que buscan alejarnos de la verdad. Las influencias negativas pueden venir de muchas formas: amistades tóxicas, ambientes espiritualmente contaminados, entretenimiento que distorsiona los valores bíblicos o incluso pensamientos que siembran duda y temor. En la Biblia, Sansón es un claro ejemplo de cómo la falta de discernimiento lo llevó a caer en las trampas de Dalila. Jueces 16:4-21. No reconoció las señales de advertencia y permitió que su vulnerabilidad fuera explotada. Del mismo modo, cuando ignoramos los avisos del Espíritu Santo, nos exponemos a ser influenciados por personas y circunstancias que pueden desviarnos del propósito de Dios. Para protegernos, es esencial aprender a reconocer estas influencias antes de que nos afecten. Jesús nos enseñó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16, lo que significa que debemos estar alertas sin perder nuestra pureza espiritual. Esto implica examinar cuidadosamente con quién nos rodeamos, qué contenidos consumimos y qué ideas permitimos que echen raíces en nuestro corazón. Muchas veces, una simple duda sembrada en nuestra mente puede convertirse en una puerta abierta a la incredulidad y la confusión. La oración y la armadura espiritual son nuestras mayores defensas. Efesios 6:11 nos insta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir los engaños del enemigo. Esto incluye el cinturón de la verdad que nos ayuda a detectar mentiras, el escudo de la fe que nos protege de pensamientos negativos y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si queremos estar protegidos, necesitamos una vida de oración constante, donde el Espíritu Santo pueda advertirnos cuando algo no es de Dios. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, pero debemos ejercitarla. Así como un guardián vigila las puertas de una ciudad, nosotros debemos vigilar nuestro corazón y nuestra mente. Proverbios 4:23 nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El discernimiento es ese escudo que nos permite mantenernos firmes en la fe, sin ser arrastrados por doctrinas falsas o influencias dañinas. ¿Cómo fortalecer el discernimiento? El discernimiento no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad espiritual que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Al igual que un músculo, requiere ejercicio constante para fortalecerse. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que
Cuanto más lo usemos y afiemos nuestra percepción espiritual, más fácil será distinguir la verdad de la mentira. Uno de los pilares del discernimiento es la observación consciente. Jesús era maestro en esto. Nunca reaccionaba de manera impulsiva, sino que observaba, analizaba y respondía con sabiduría. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con sus preguntas, él veía más allá de sus palabras y discernía sus intenciones. Mateo 22:15-22. Para fortalecer nuestro discernimiento, debemos aprender a hacer lo mismo, no dejarnos llevar por las apariencias, sino mirar más profundamente, evaluar situaciones con calma y pedir dirección a Dios antes de actuar. El silencio y la reflexión también son esenciales. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones y voces que compiten por nuestra atención. Sin embargo, Dios suele hablar en el silencio. Primera Reyes 19:12 nos cuenta que Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Si queremos claridad, necesitamos apartarnos del ruido y dedicar tiempo a la meditación en la palabra y la oración. Un corazón en constante comunicación con Dios se vuelve más sensible a su voz. Otro factor clave es aprender de los errores pasados. Muchas veces Dios nos permite atravesar situaciones difíciles para enseñarnos lecciones que nos ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro. David, por ejemplo, aprendió de su caída con Betsabé y se volvió más consciente de sus debilidades. Salmo 51. En lugar de ignorar nuestros errores, debemos analizarlos y preguntarnos: ¿qué señales ignoré? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? El discernimiento se fortalece cuando usamos la sabiduría adquirida en experiencias pasadas. Finalmente, rodearse de personas sabias y buscar consejo espiritual es una estrategia poderosa. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La comunidad de fe, los mentores espirituales y aquellos con un caminar sólido en Cristo pueden ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos. No estamos diseñados para caminar solos, y fortalecer nuestro discernimiento implica aceptar que, a veces, necesitamos guía externa para evitar errores. Del discernimiento. Cuando desarrollamos y fortalecemos el discernimiento, las ventajas que obtenemos son inmensas, no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestra vida diaria. El discernimiento nos da una claridad única para tomar decisiones sabias y acertadas, evitando los errores que podrían desviarnos del propósito de Dios. Proverbios 3:5-6 nos enseña: fía de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en el discernimiento divino nos permite caminar por caminos rectos, confiando en que cada decisión está alineada con la voluntad de Dios. Una de las mayores ventajas del discernimiento es la autoconfianza que nos brinda. Cuando podemos distinguir claramente lo que es de Dios, ya no somos arrastrados por la incertidumbre o el miedo. Sabemos que nuestras decisiones son respaldadas por el poder de Dios, y eso nos da paz. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El discernimiento nos da una paz que va más allá de las circunstancias, porque sabemos que estamos siguiendo el camino correcto. El discernimiento también actúa como un escudo espiritual, protegiéndonos de los ataques del enemigo. Satanás se disfraza de ángel de luz, y sin discernimiento podemos caer en sus trampas. Pero cuando tenemos la capacidad de ver más allá de las apariencias, podemos identificar rápidamente las mentiras y manipulaciones. En Mateo 16:23, Jesús reprendió a Pedro al decirle: «Quítate de delante de mí, Satanás».
Pedro no estaba consciente de que sus palabras estaban siendo influenciadas por el enemigo, pero Jesús, con el discernimiento divino, pudo identificar la amenaza. Además, el discernimiento nos permite tener relaciones más saludables. Muchas veces caemos en relaciones tóxicas porque no tenemos la capacidad de discernir el carácter de las personas. Jesús mismo fue cauteloso con las personas a su alrededor. En Juan 2, 24-25 se nos dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No era que no amara a las personas, sino que entendía que no todos tenían buenas intenciones. El discernimiento nos ayuda a rodearnos de personas que edifican nuestra fe y a alejarnos de aquellas que pueden desviarnos del camino de Dios. Finalmente, el discernimiento nos permite tener una conexión más profunda con Dios. Cuando somos sensibles a su voz, nuestras oraciones se vuelven más efectivas. Nuestra vida espiritual se profundiza y podemos ver cómo Él actúa en nuestra vida. Como dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». El discernimiento no solo nos guía en las decisiones cotidianas, sino que también nos abre a una revelación más profunda de los misterios de Dios, permitiéndonos vivir una vida más plena en Cristo. El discernimiento es un don poderoso que nos permite vivir con sabiduría, claridad y protección espiritual. Cuando lo cultivamos, somos capaces de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, evitando las trampas que el mundo nos pone. Ahora tómate un momento y reflexiona. ¿Cómo ha influido el discernimiento en tus decisiones diarias? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo practicas el discernimiento en tu vida. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es clave para no perder contenido como este, que puede transformar tu camino espiritual. Haz clic en el video recomendado que aparece en la pantalla y sigue creciendo espiritualmente.